es que el daño económico que produce el salario mínimo recién ahora está empezando a notarse y se va a ir notando más con el paso del tiempo. Entre 2016 y 2022, el salario mínimo en España aumentó casi un 53%. ¿Sabes cuánto aumentó en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Holanda, entre otros países? Menos del 15%. Menos del 15%. Aquí 53% y en esos países menos del 15%. Ahora, el salario mínimo equivale al 54% del salario promedio. Ese 54% que te digo es la segunda relación más alta de toda la Unión Europea y es más de 10 puntos superior a la relación entre salario mínimo y salario medio de 14 países de la Unión Europea. Es decir, que nuestro salario mínimo, solo con estos datos, cualquier observador imparcial se da cuenta que el salario mínimo ha ido muchísimo más allá de lo recomendable. Muchísimo más allá. Porque no solo, como digo, por el aumento del 53 contra menos del 15 en otros países, sino porque además alcanzó un nivel que la economía no lo resiste. Porque tú te crees que si en otros países la economía pudiera soportar un salario mínimo más alto proporcionalmente a la capacidad de cada economía, no lo harían. Pero aquí, como el Ministerio de Trabajo está dirigido por una comunista que lo que quiere es suprimir nuestro sistema económico y cambiarlo por otro más parecido al de Venezuela, este aumento de salario mínimo es un misil contra las cuentas de las pymes. Ahí se le trae sin cuidado, porque ella lo que quiere es más. Cuanto más empresas quiebran, mejor, porque va a haber más gente dependiendo del Estado, que es lo que aspira todo comunista, que todos dependan del Estado. Entonces, esa información que te digo, comparando con estos dos datos, el salario mínimo de España con el de otros países de la Unión Europea, es mucho peor cuando desagregamos el dato de salarios a nivel de autonomías, provincias, etc. En 12 autonomías, el salario mínimo es más del 60% del PIB. Entonces, cuando el gobierno se llena la boca repitiendo esa mentira de que la Carta Social Europea dice que el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio, cosa que, te repito, es mentira, bueno, pero resulta que en 12 comunidades autónomas eso ya ocurre. Pero Yolanda Díaz dice que quiere seguir aumentando el salario mínimo. En Canarias y en Extremadura, el salario mínimo ya es más del 70% del salario medio. Y esto mismo pasa en 12 provincias que tienen más del 70%, o sea, el salario mínimo es más del 70% del salario promedio. El top son los casos de Zamora y Ávila, porque ahí el salario mínimo es más del 75% de la remuneración media. Entonces luego se quejan de la España vaciada. ¿Y cómo quieres que quede gente en Zamora y en Ávila si no se puede contratar? Porque el gobierno te obliga a pagar un salario que la economía no resiste. Todos esos que hablan de la España vaciada y están buscando subvenciones y que las otras provincias les paguen a ellos cosas que no tienen, lo primero que tendrían que hacer es salir a protestar y hacer una manifestación en el Ministerio de Trabajo diciéndole que el salario mínimo es un escándalo y que las pequeñas empresas no lo pueden pagar. En la hostelería, y trabajan más de 1 millón de personas en la hostelería, el salario mínimo es más del 90% del salario promedio. Es una locura. Hay 5 actividades, además de hostelería, actividades administrativas, arte y ocio, comercio y una categoría residual que se llama otros servicios. En total, en esas 5 categorías, trabajan 6,5 millones de personas. Es decir, trabaja una tercera parte de toda España ahí. En esas, como digo, 5 actividades, el salario mínimo supera el 65% del salario medio. Entonces, todas las empresas de esos sectores están complicadas, porque no van a poder pagar, o van a tener que pagar una parte en negro, o van a tener que despedir personal. Ya te he contado alguna vez que las empresas más pequeñas son menos productivas, y como son menos productivas, los salarios son más bajos, porque los salarios dependen de la productividad, es decir, de lo que produce un trabajador en promedio. Si tú trabajas en un kiosco
en Ávila, donde pasan 1 o 2 personas por hora, por la calle, vas a poder vender bastante poco. Entonces tu salario será acorde al nivel de esas ventas. Ahora, si tú trabajas en un kiosco que está en la Gran Vía de Madrid, donde pasan 100 personas por minuto, tus ventas van a ser mucho más altas. Por lo tanto, la misma persona en Madrid podría ganar un salario muchísimo más alto, pero no porque su empleador sea más bondadoso y porque el de Zamora o Ávila sea un mal tipo. Es por la productividad, porque en un lugar se vende más, nada más. Ahora, esto Yolanda Díaz no tiene ni idea, porque ella pone como un lecho de Procusto el mismo salario para todos. Y el de Zamora y Ávila que se aguante, porque no es problema de ella. El punto es que cuando tú tomas el salario medio de las pequeñas empresas, encuentras que el salario mínimo es el 70% del salario medio. En cambio, en las empresas más grandes, las empresas de más de 200 trabajadores, el salario mínimo es menos de la mitad del salario medio. O sea, es algo similar más o menos a como está en Alemania, en Holanda. Es decir, tú fíjate qué increíble, que ya te lo comenté también, que lo que está haciendo el gobierno favorece a las grandes empresas, a las que siempre están criticando, pero son tan hipócritas, tan cínicos, que dicen una cosa, pero lo que hacen es exactamente lo contrario. A los que están perjudicando es a las pymes, porque las pymes no pueden pagar, no se puede pagar un salario mínimo que sea un 70% del salario promedio. No se puede. No lo hace ningún país en Europa, ninguno. ¿Nosotros que vamos a encontrar la fórmula mágica para conseguirlo? No. Claro, yo te estoy diciendo esto y al mismo tiempo el empleo se ha recuperado todo lo perdido en la pandemia y Sánchez y Yolanda Díaz sacan pecho. Entonces tú puedes pensar, dice, bueno, está hablando, pero al final los datos de empleo son buenos, claro. Lo que pasa es que el salario mínimo no pega en todos los trabajos por igual. Y en la página del Instituto de Estadística hay una desagregación que es muy útil y es mirar lo que pasa con los empleos elementales. Los empleos elementales son aquellos que no requieren capacitación ni experiencia. Son, por ejemplo, limpiadores, camareros, trabajos simples. Evidentemente, tanto un limpiador como un camarero pueden hacer su trabajo de manera excelsa y convertirse casi en un trabajador especializado, porque un camarero de un hotel de lujo que tiene que servir un champán o un vino que vale 2.000 euros, evidentemente es un trabajo especializado, pero me estoy refiriendo a un trabajo muy simple. Entre 2013 y 2016, el salario mínimo estuvo planchado, aumentó prácticamente nada, 2%. El PIB, creció 9%. Estoy hablando entre 2013 y 2016, es decir, a la salida de la crisis anterior. Salario mínimo estable y economía en fuerte crecimiento. ¿Qué pasó? La gente trabajando en tareas elementales aumentó un 9%, es decir, a la par que el PIB. Y los ocupados en el resto de ocupaciones también creció un 8%, o sea, prácticamente todo el empleo creció a la par. Si tú tomas los 3 años siguientes, entre 2016 y 2019, llegó Pedro Sánchez. Y entonces el salario mínimo aumentó 37%. ¿Qué pasó con el PIB? Creció fuerte, más de un 7%. Muy bien. ¿Y qué pasó con los empleos elementales? Que en el trienio anterior te dije que habían crecido un 9%, pues se desaceleró bruscamente. Y a pesar de que la economía siguió creciendo mucho, el número de gente trabajando en empleos elementales solo subió un 2%, cuando en los 3 años anteriores había subido 9%, ahora 2%. ¿Por qué? Por el salario mínimo. ¿Y cómo sabes? Me puedes decir tú. Y lo sé, porque los empleos del resto de actividades, o sea, las no elementales, que tienen salarios más altos, creció más fuerte que antes todavía. Creció un 9%. Es decir, para redondearte, la subida del salario mínimo con crecimiento de la economía no afectó el crecimiento de los empleos cualificados. En cambio, la misma economía creciendo al mismo tiempo, como digo, los empleos cualificados, vemos que cuando se sube el salario mínimo de manera exagerada, como lo hizo Pedro Sánchez, lo que consiguió fue
que los empleos elementales se ralentizaran mucho y solo crecieran un 2%. ¿Y eso qué significa? Significa que en esos 3 años podrían haber comenzado a trabajar 132.000 personas. O sea, hay 132.000 personas que podrían haber empezado a trabajar y no lo consiguieron por los aumentos del salario mínimo irresponsables y temerarios de Pedro Sánchez. ¿Pero qué pasó? Después de 2019 el salario mínimo siguió aumentando. Y como siguió aumentando, siguió perjudicando a las tareas elementales y quedaron afuera otros 30.000. En total, la subida del salario mínimo hasta ahora ha costado más de 160.000 empleos. Si tú estás buscando un trabajo de limpiador o un trabajo de camarero y no lo consigues, es culpa de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, que le obligan a la empresa a pagar un salario que no se puede pagar. Y si el empleador que te quiere contratar de camarero te ofrece pagártelo en B, es por culpa de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, porque hacerlo todo en blanco simplemente no lo puede pagar. Ese daño que lo sufren en sus carnes más de 160.000 personas, es además del daño a la seguridad jurídica, porque subir el salario mínimo significa siempre una violación del derecho de propiedad, porque había empleadores que habían acordado los salarios con sus empleados, y sin embargo viene Yolanda Díaz y dice, no, ese salario no me vale, tenés que pagarle más, incluso de manera retroactiva. Eso es violar el derecho de propiedad, eso es meterle la mano en el bolsillo al hostelero, al comerciante y dárselo al empleado. ¿Por qué? Porque se le ocurre a Yolanda Díaz, porque ella es comunista y los comunistas son así. No te olvides de una cosa, hasta ahora todos los gobiernos socialistas terminan en una gran crisis económica. Pedro Sánchez trabaja cada día para repetir la historia.